Implorar la gracia de Dios, su misericordia, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos das la gracia de poder reunirnos como hermanos, como milites de la Inmaculada. Te suplicamos que nos concedas siempre de tu benevolencia y de tu amor, que nos concedas de la luz de tu Espíritu Santo para descubrir cómo hemos desviado muchas veces nuestra mirada de ti, para poder así volver nuestros corazones hacia ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues hemos estado hablando un poco acerca del pecado y hemos descubierto que con mucha frecuencia aceptamos el pecado, a veces pensando que es un bien para nuestras vidas. Y en este pensar erróneamente que es un beneficio para nosotros, descubrimos cuando ya estamos inmersos en una realidad tan compleja que el pecado simplemente, que este bien que pensábamos era, pues válgame la redundancia, bueno para nosotros, en realidad era algo totalmente distinto. Y podemos descubrir cómo de algún modo esta realidad se convierte en una dificultad en nuestras vidas porque hemos aceptado el pecado de una manera tan sutil. No nos hemos percatado en qué momento el pecado se introdujo en nuestras vidas. Simplemente lo aceptamos precisamente como un bien y por eso se introdujo, se encarnó. Y ahora cuán difícil nos es poder salir de estas dificultades. Y el tema que estábamos tratando, ¿cuál era? El pecado contra el plan de Dios. El pecado contra el plan de Dios. Y en él descubríamos de algún modo cómo precisamente al aceptar el pecado en nuestras vidas, quebrantamos el plan de Dios en nuestras vidas. No solo un plan salvífico, sino el plan personal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia hemos aceptado un llamado de parte de Dios, hemos aceptado la vida que llevamos ahora, pero también descubrimos que con mucha frecuencia hemos desviado totalmente este proyecto que Dios tenía para mí y lo hemos totalmente tergiversado, tanto que con mucha frecuencia también pretendemos renunciar a él. Bueno, pues siguiendo con esta reflexión sobre el pecado, tendremos que reconocer que el pecado es una ofensa, decíamos, es una ofensa directa a Dios y el rechazo, por tanto, a Cristo. Y que esto nos ha llevado irremediablemente a experimentar muchos vacíos, como lo es la tristeza, la enemistad con Dios y más aún, ¿verdad? Nos lleva esto a profundizar en una condenación que a veces merecemos por causa de nuestra libertad mal utilizada. ¿Pero qué es el pecado? El pecado, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1849, y tratando de hacer un resonar sobre lo que nos decía San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, dirá que es una falta contra la razón. El pecado es una falta contra la razón, pero también contra la verdad y, por tanto, contra la conciencia recta. ¿Qué es la razón? La razón es la capacidad humana que todos tenemos y que nos ha concedido Dios para poder así alcanzar el conocimiento de la verdad. La verdad, podríamos decir, es Dios para nosotros. ¿O no es así? El mismo Jesucristo nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por tanto, también prácticamente cuando aceptamos el pecado en nuestras vidas, estamos fracturando la verdad, no solamente de nosotros hacia Dios, sino también inclusive, y en primer lugar, contra nosotros mismos. Porque no me dejarán mentir, cuando nosotros estamos viviendo en una falsedad continua, sabemos que estamos mintiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por tanto, estamos primeramente
yendo en contra de nuestra propia realidad, de nuestra propia verdad, y poniéndonos delante de Dios, evidentemente descubrimos con mayor claridad esta falta, pero también frente a los demás. De tal manera que ya hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Este ejemplo sobre cómo nos presentamos delante de los demás. Y a veces delante de los demás nos presentamos con muchas máscaras, ¿sí? Con una personalidad totalmente distinta a la que realmente somos. De tal manera que cuando alguien descubre lo que realmente es, entre comillas, la otra persona, puede ser que se lleve una gran decepción de nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empieza a fracturar este ideal tal vez que tenía sobre esa persona, diciendo, pero ¿cómo es posible que esta persona, siendo tan santa, tan pura, tan recta, ¿verdad?, haya realizado tal situación que va, ¿verdad?, contrariando todo lo que yo pensaba sobre él? Porque en realidad se manifestaba, ¿verdad?, bajo una máscara. De hecho, la palabra persona, ¿verdad?, nos dice acerca de esta realidad, sobre las máscaras que tenemos, ¿verdad? Entonces, frente a Dios simplemente frente a nosotros y frente a Dios, no podemos falsear absolutamente nada, somos simplemente lo que somos. Y San Francisco de Asís de alguna manera reconocerá, ¿verdad?, diciendo, solamente soy pecado frente a Dios, porque reconoce su realidad, conoce lo que es, pero este conocimiento le lleva de alguna manera a asumir su realidad y tratar de enmendar lo que está haciendo mal. De tal manera que nosotros también, al estar aquí, estamos tratando de reflexionar sobre este tema del pecado, tratando de descubrir que tenemos toda una posibilidad de conocernos, de conocer nuestras debilidades, de conocer en lo que somos susceptibles. ¿Para qué? Para poder así resarcir los daños que ya hemos ocasionado por nuestras malas decisiones, pero también de asumir nuestra propia realidad para tener un cierto dominio sobre nosotros mismos y empezar un camino de verdadera conversión, porque asumir nuestra realidad nos capacita de alguna manera a ir con pasos más seguros hacia Jesucristo, que es la verdad absoluta y que evidentemente no podremos alcanzar en este mundo tal vez, pero que lo podremos contemplar cuando estemos, ¿verdad?, frente a Él cara a cara, ¿verdad? Entonces, bueno, decíamos entonces que el pecado, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es una falta contra la razón y la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. A eso nos lleva el pecado, a tener una cierta fracturación en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Esas son de alguna manera es la consecuencia que tiene el pecado, el de fracturar mi relación con Dios y con el hermano. ¿Y cuál es la causa de este pecado? La causa del pecado es un apego perverso a ciertos bienes. Y considero yo que el apego más fuerte es sobre nosotros mismos. Porque cuando pecamos o cuando aceptamos el pecado en nuestras vidas, pensando precisamente que es un bien para mí, con mucha frecuencia lo pensamos por nosotros, por lo que me va a traer de alegría o de felicidad, o por el beneficio que me va a traer a mí. No sé si me doy a entender. ¿Sí? De tal manera que cuando estamos, ¿verdad?, pecando de alguna manera o estamos viviendo inmersos en el pecado, estamos tratando de buscar nuestro propio beneficio y de tratar de alimentar nuestro propio egoísmo. De ahí que ahorita que reflexionemos acerca de los pecados capitales, descubriremos precisamente cómo todos estos pecados tratan de alimentar mi propio yo. Porque el pecado da felicidad efímera. Claro, por eso decía al principio, ¿no?, que cuando aceptamos el pecado, lo aceptamos pensando que es un bien para nosotros,
por lo que puede tal vez atraer en nuestras vidas de felicidad, pero evidentemente es una felicidad superflua, es una felicidad efímera, que tal vez nos da disfrute, gozo y alegría en el momento en que estamos realizando cualquier acto. Pero cuando nos damos cuenta que esta situación que hemos realizado va en contra del bien al que estamos llamados, simplemente descubrimos, ¿verdad?, que estamos pecando, precisamente que estamos mal. Y de allí precisamente que el pecado fractura la conciencia recta. Tiene consecuencias. Muy bien. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El pecado ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios precisamente al bien que ha sido llamado el ser humano. A la hora de luchar contra el pecado, es muy conveniente tratar de buscar cuál es la raíz de nuestro pecado. Si nosotros no alcanzamos a vislumbrar o a descubrir sobre cuál es la raíz o de dónde viene mi pecado, difícilmente vamos a poder combatir contra él. Vamos a estar luchando contra eso constantemente y vamos a disponer inclusive toda nuestra capacidad, nuestras fuerzas, nuestra energía, pero al final, ¿qué vamos a encontrar? Flaquezas otra vez, vamos a caer nuevamente en la tentación. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la raíz del pecado que estamos experimentando o viviendo. Por eso es importante tratar de hacer esta ubicación de nuestro pecado. Dirán en México, y no sé si acá se dice, ¿verdad?, para tomar al toro por los cuernos. ¿Verdad? No es solamente descubrir que estoy viviendo un pecado, que estoy inmerso en una realidad tan compleja, sino tratar de descubrir de dónde procede, de dónde vienen esas situaciones que me hacen tal vez airarme o que me hacen buscar constantemente las riquezas, que me hacen tal vez profundizar en realidades tan inconvenientes para nuestra vida. ¿De dónde viene mi pecado? Y esa es la pregunta que tenemos que reflexionar durante esta semana. ¿Dónde está la raíz de mi pecado? Pregúntatelo cuando estés en oración. ¿De dónde procede este vicio, este defecto, este pecado que hay en mi vida? Para que, asumiendo esta realidad y descubriendo de dónde procede, podamos de algún modo caminar con firmeza, con mayor confianza de saber, aquí está la situación, esto es lo que no me deja caminar, esto es lo que termina con mis fuerzas, esto es lo que me provoca desolación, esto es lo que me provoca tristeza. Porque yo he visto, por ejemplo, muchas personas que están viviendo situaciones muy complejas sobre un vicio, un pecado, y hacen todo por dejarlo. Y se esfuerzan haciendo todo lo imposible para poder salir de esa situación y simplemente al final se dan cuenta de que no pueden, pero porque no han ubicado de dónde procede ese problema. ¿Verdad? Inclusive es válido tratar de descubrir cuando me airo o cuando me encolerizo en una situación. ¿Por qué me estoy encolerizando? A veces dicen acá en Colombia, son bobadas, ¿no?, por las que me molesto. Si no, hagan una evaluación sobre su propia vida familiar, con sus hijos, con su pareja, con su cónyuge. Cuando hay una situación que no les agrada, ¿cómo responden? ¿Cómo responden ante esa situación que no les agrada? Tal vez alguno podrá decir que con paciencia, pero con mucha frecuencia es precisamente con enojo, con rabia, con malas palabras. Y por resumir todas las respuestas que podríamos dar, finalmente seguramente es porque es algo que no nos parece y reaccionamos coléricamente.
reaccionamos de una manera negativa. Pero a veces no somos conscientes de que muchas de esas situaciones, la raíz de ello proviene tal vez de un momento en mi historia personal. A lo mejor una situación tan parecida, ¿verdad?, que viví en un momento de mi infancia o de mi adolescencia y que ahora la estoy proyectando sobre esa situación y que me hace encolerizarme y no descubro, ¿verdad?, que es realmente esa situación del pasado que me hace de alguna manera tener como un reflejo sobre esa situación y reaccionar de una manera colérica. Y al no ser conscientes, seguiremos respondiendo de una manera negativa, ¿verdad?, como un tormento, llevándonos todo lo que encontremos a nuestro paso, hiriendo a todas las personas y desgraciadamente a veces hiriendo a quienes más nos aman y a quienes más decimos amar. Pero todo ¿por qué? Porque no hemos conocido la raíz de ese impulso, de ese enojo, de esa molestia, de esa actitud tan colérica con la que respondo constantemente a situaciones complejas o que son para mí pues cosas que no me parecen. Asimismo en el pecado, si no ubicamos cuál es la raíz verdadera, real del pecado, no podremos combatirla y no podremos por eso sobresalir. Por eso es necesario en un momento de silencio ir al encuentro con Dios, subir al monte del Señor y allí ponerme en su presencia y decirle: Señor, hoy deseo conocer la raíz de mi pecado, porque este pecado que estoy experimentando y viviendo no me deja ser feliz. Constantemente estoy luchando, Señor, pero las fuerzas parecería que se me acaban. Hoy deseo, Señor, que tú provoques en mi corazón una verdadera indagación sobre dónde está la raíz de mis males, la raíz de mi pecado, para poder combatir contra él. Y evidentemente pedirle su gracia, porque si queremos solamente combatir estas situaciones de pecado en nuestras vidas solos, por nuestras propias fuerzas, vamos tal vez a ir caminando con firmeza, pero de repente caeremos. Y esto nos sucederá, pero teniendo la gracia de Dios podremos levantarnos y con gran resiliencia, ¿verdad?, nuevamente emprender el camino y volver a luchar y a no decir, ¿verdad?, al final, bueno, es que ya luché constantemente, no puedo contra este pecado y lo mejor es, pues, quedarme así. Es que es algo tan sencillo como si yo voy con una lámpara, si voy en medio de la luz, camino derecha, pero si yo estoy en medio de la tiniebla y la oscuridad, caigo facilito. Claro, pero por eso es importante precisamente, como decía, ¿verdad?, sobre la definición del pecado. El pecado es una falta contra la conciencia recta. La conciencia, de alguna manera, tendríamos que descubrirla como una luz interior. El resonar de la voz de Dios en nuestro interior. No me dejarán mentir, cuando cometemos un pecado, todos, yo también, cuando cometemos una falta o cuando hacemos algo mal, después, ¿verdad?, de haber realizado el acto que hayamos realizado, ¿qué sucede en nosotros, en nuestro interior? Empieza el dolor, la recriminación sobre lo que he realizado, y esto, el remordimiento, es lo que llamamos, ¿verdad?, el remordimiento de conciencia. Es como una voz que está reclamándonos constantemente sobre lo que hemos hecho mal, porque intrínsecamente Dios, que ha impreso en nuestro corazón una ley natural, es decir, nos ha llamado desde la interioridad de nuestras vidas, de nuestro ser, hacia el bien, hacia la verdad, ¿verdad? Finalmente descubrimos que estamos atentando contra esto. Sí, porque entonces desde el yo interior está molesto conmigo mismo. Claro, sí. Bueno, entonces es necesario conocer cuál es la raíz de nuestros pecados. De igual modo, si queremos quitar una planta que está en el jardín, por ejemplo, ahora que anduvimos en el jardín con los frailes, ¿verdad?, tuvimos que quitar la maleza, el monte, ¿verdad?, porque ya había crecido demasiado.
Y esto de algún modo provocaba que afeara, no sé si existe ese concepto, afeara el ambiente, el jardín, ¿verdad? El diseño que tiene, porque había crecido abundantemente. Entonces opaca la belleza del jardín, ¿no? Y para poderle dar belleza hay que cortar esa hierba mala, ¿verdad? De raíz, porque si pretendemos solamente dejar por encima, ¿verdad? O quitar solamente por encima lo que está quitándole belleza, ¿qué sucede? Vuelve a crecer y el mal seguirá allí, anestesiado, pero seguirá allí, porque no lo hemos podido quitar de raíz, ¿sí? No lo hemos podido erradicar de nuestras vidas. Y la pretensión precisamente de estos pequeños encuentros que tenemos como Milicia de la Inmaculada, después de habernos consagrado a Dios, de haber descubierto la posibilidad que tenemos de poder emprender un camino de conversión, es tratar de introducirnos a la verdadera vida de Dios, de tal manera que la vida de Dios se refleja en mi vida y en mi vida cotidiana, en mi vida ordinaria, y es allí donde tengo que hacer evidencia de Dios frente a mi familia, que muchas veces no cree en mí, frente a los vecinos que constantemente tal vez tengo conflictos, frente a mis compañeros de trabajo que tal vez me ven como una ratón o un ratón de sacristía, ¿verdad? Porque estoy constantemente orando, porque estoy en la iglesia, porque participo de los grupos, etc. Frente a ellos o frente a esta realidad existencial personal es que debemos dar de alguna manera testimonios de Dios, y por eso hemos iniciado este caminar para tratar de que descubramos que continuamente en nuestras vidas debe haber la manifestación de Dios, o una teofanía de Dios, una manifestación de Dios, para que los demás se queden impregnados, asombrados evidentemente sobre los cambios que hemos tenido en nuestras vidas, y ellos también tengan el deseo de poder acercarse a esta realidad eclesial y así emprender también un camino de conversión. Pero si en nuestro camino de vida estamos constantemente en la iglesia, pero seguimos igual, ¿de qué nos sirve? No damos testimonio, la gente ni nos cree, pero tampoco se acerca, la gente es más, ¿verdad? Entre más lejos de ese tipo de personas, mucho mejor, porque muchos podrán decir, pues yo que no voy a la iglesia, soy más congruente con mi vida, yo que no voy a la iglesia y mírame, ¿verdad? Hago mayor bien que tú estás de chismosa, de chismoso, eres el mismo borracho, drogadicto, etcétera, ¿verdad? Y mira, yo, sin necesidad de ir a la iglesia, estoy bien. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser signos visibles de la gracia de Dios. Claro. Bueno, entonces tenemos o debemos de procurar buscar cuál es la raíz de nuestro pecado. Si queremos crecer en virtud, no solo tenemos que quitar los pecados, sino también controlar y tratar de eliminar estas tendencias al pecado. Debemos de procurar erradicar, como han dicho, ¿verdad?, el pecado de nuestra vida, y esto nos pone de cara a una realidad tan complicada, porque descubrimos que constantemente estamos expuestos al pecado, pero no es imposible. Yo ayer les decía a la gente, ¿verdad?, celebrando el Día de Todos los Santos, que hay una canción que tal vez conocen que se llama La Bamba, ¿verdad? ¿Cómo dice? Para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, pero también se necesita una poca de gracia y otro poquito más, ¿verdad? Asimismo también, no solamente basta la ubicación de nuestro pecado, no solamente basta con descubrir que soy pecador, sino tratar de asumir esa realidad, de descubrir cuál es la raíz del pecado y tratar de crecer en la virtud. Decíamos, ¿verdad?, que para tratar de combatir un vicio, un pecado o un error, hay que tratar de aplicarle una virtud. ¿Para qué? Para poder así tratar de erradicarla de nuestras vidas. Si pretendemos solamente dejar que llegue, ¿verdad?, como arte de magia, como varita mágica, ¿verdad?, el momento para resolver el problema, pues va a estar un poco complicado. Tenemos que
adoptar en nuestras vidas de algún modo la gracia de Dios. El pecado es entonces un amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Cuando nosotros aceptamos la vida de pecado, cuando aceptamos el error en nuestras vidas, lo único que estamos aceptando es el acrecentar nuestro propio yo, nuestro propio egoísmo, y alejar de nosotros el yo con mayúscula, que es Dios, pero también el tú de mi hermano. Tratamos de vivir únicamente nuestro propio yo. Pero es necesario, como decíamos, reconocer cuál es la raíz de nuestros pecados para tratar de erradicar de nosotros todas estas dificultades. Y por eso es necesario reconocer primeramente cuáles son los pecados capitales. ¿Saben cuántos son? ¿Cuántos son los pecados capitales? 7. ¿Y sabemos cuáles son? Ahí, ¿verdad? Ya como que no nos... Pero fíjense, estaba escuchando hace unos días a un sacerdote que hablaba acerca de los pecados capitales, y me pareció muy interesante cómo él, de alguna manera, para resumir todos los pecados, le daba un nombre a todos ellos. Y decía, ¿verdad?, que los pecados capitales son nombrados, o de alguna manera él los ubicaba así, como con un nombre, legaspi, que son las primeras letras iniciales de cada uno de los pecados capitales, ¿verdad? Como para decir, para no olvidarme de cuáles son los pecados capitales, de una manera, no sé si a este instrumento, no sé cómo se le llamará, instrumento pedagógico, ¿verdad?, de memotecnia. Él decía así, ¿verdad? Vamos a ubicarlo como legaspi. La primera letra, L, que se trata acerca de la lujuria, después así empieza a hablar acerca, ¿verdad?, de los demás pecados. Pero bueno, a mí me da mucha curiosidad, ¿verdad?, cuando descubrimos cuáles son los pecados capitales, descubrir también la virtud que se le contrapone a ese pecado para poder combatir contra esa situación compleja. Seguramente algunos nos ubicaremos cuando empecemos a revisar sobre cada uno de los de una manera muy superficial, tal vez. No vamos a profundizar sobre cada uno de ellos, pero el descubrir cada pecado nos ubicará seguramente en cuál es el vicio, cuál es el pecado que nosotros estamos padeciendo en este momento. Y muchos dirán, ¿verdad?, yo creo que tengo todos. Pues no te asustes, porque en realidad todos tenemos, ¿verdad?, una pequeña brochada, ¿verdad?, o pincelada sobre este pecado, pero hay evidentemente uno o algunos que se manifestarán más en nuestras vidas. Y ubicar precisamente cuál es mi pecado, hay que ubicar también cuál es el de mayor urgencia, para poder así tratar de trabajarlo, ¿verdad? Y como decíamos, a través de la colaboración de un director espiritual que vaya verificando mi crecimiento, que vaya acompañándome para que pueda resolver ciertas situaciones que pues no son tan convenientes para mi vida. El primero del que podemos hablar es acerca de la lujuria. La lujuria, como sabemos, con mucha frecuencia es el deseo desordenado de los placeres, y con mucha frecuencia es ubicado un tanto más sobre los placeres sexuales, ¿verdad?, de estos impulsos que tenemos sobre la atracción hacia la sexogenitalidad con mucha frecuencia. No solo el hecho de descubrir el deseo o el placer sobre la otra persona, sino sobre todo la sexogenitalidad, ¿verdad? Con cuánta frecuencia debemos verificar, estoy tendiente hacia este pecado. Yo, trabajando con jóvenes, decía los muchachos cuando se acercaban a mí, pero es que yo no la miro, ¿verdad? No, más bien me es difícil no poder mirar, decían, porque la vista es natural, dirían muchos, y es cierto, pero hay que tratar de descubrir en el fondo cómo es mi mirada,
¿verdad? Porque tal vez puedo ver a la persona y simplemente descubrir, ¿verdad?, que es una persona tal vez bella, simpática, etcétera, pero quedarme, ¿verdad?, en la contemplación de la persona con un fin distinto. Entonces eso es lo que convierte de alguna manera en malicioso el acto natural, porque ver es natural, es un acto, ¿verdad?, que todo hombre y mujer puede realizar, pero quedarme mirando bajo un fin distinto, entonces es lo que provoca que podamos caer en la tentación o en el pecado, ¿sí? Entonces tratar de descubrir nosotros que con mucha frecuencia no miramos, ¿verdad?, o no disponemos esta capacidad de ver, de mirar a las personas, no lo utilizamos con bondad absoluta, sino que ahí como que podemos tener una manera distinta de ver a la persona. Y contra esto, ¿verdad?, tenemos que aplicar de alguna manera la virtud de la pureza. El tratar de descubrir que estamos llamados, sí, a descubrir la belleza, a descubrir lo bondadoso que es este mundo, lo que nos puede atraer de bien, pero con esta finalidad, ¿verdad?, bondadosa. Y tratar de descubrir que aplicando la pureza puedo descubrir la maravilla y la grandeza de todas las cosas, sin necesidad de tener un deseo desordenado sobre las cosas. Y tratar así de incorporar también a nuestras vidas un poco de dominio sobre nosotros mismos, ¿verdad? Tratar de descubrir que aun cuando a lo mejor la tendencia, la concupiscencia, sobre la tendencia al pecado que me lleva a mirar tal vez de una manera maliciosa, me provoca también en el interior descubrir que puedo resistir a esas cosas y puedo buscar, ¿verdad?, el tratar de no ver de esa manera desordenada a las cosas o a las personas. Después descubrimos la envidia. ¿Qué es la envidia? La tristeza porque otra persona sea mejor o tenga más que yo. Y de esto con mucha frecuencia pecamos nosotros. Cuando tenemos envidia, inclusive somos capaces de proferir falsedades en contra de otra persona, somos capaces de hablar mal de ella y hacerle inclusive una mala fama. La envidia nos lleva inclusive a experimentar esta tristeza, como decía, ¿no?, esa tristeza en el corazón, porque no puedo tener lo que el otro tiene. ¿Cómo es posible? Inclusive podrían decir muchos, ¿verdad? Yo que trato de hacer las cosas bien, reclamándole a Dios, yo que trato de ser bueno, me va mal. Y a las personas que hacen el mal, parecería que entre más mal hacen, mejor les va. La política sí que tiene ese pecado grande. Claro. ¿Y cuántas veces descubrimos que por esta envidia inclusive somos capaces inclusive de evidenciar nuestras propias inseguridades, juzgar al otro, el de descubrir que estamos mirando siempre la realidad del otro, pero no somos capaces de vernos a nosotros mismos? Entonces, para poder combatir, por decirlo de algún modo, contra este pecado de envidia, tenemos que aplicar a nuestra vida la benevolencia. Tratar de pedir, de agradecer a Dios: Señor, gracias por lo que has hecho con esta persona, gracias porque le has dado la posibilidad de tener una vida estable. Te pido ciertamente también que me concedas esa gracia, pero también de aceptar lo que es tu voluntad, lo que solamente procede de ti. También un pecado muy conocido para nosotros es el pecado de la gula, ¿verdad? La gula es de alguna manera la manera desmedida de comer, ¿verdad? De poder pues llevar a nuestras vidas lo necesario. Y aun cuando estamos ya satisfechos de algo, seguimos, ¿verdad?, ingiriendo cosas que al final, todo en exceso, ¿qué provoca?
un mal, ¿verdad? Todo lo que es en exceso provoca mal. Por eso hoy debemos de buscar de algún modo también la gracia de la templanza. La templanza que nos ayuda a dar fin y a decir basta a esta situación. A no seguir, ¿verdad?, inmersos en esta realidad de querer satisfacer más y más y más nuestro deseo de comer o de tener algo, ¿verdad?, en el estómago, de una manera desmedida. Después podemos descubrir como otro pecado capital la soberbia. La soberbia, que es de algún modo el tratar de buscar el propio honor, el propio reconocimiento de las otras personas. Si los demás no me reconocen, ¿verdad?, simplemente me pongo triste, no sé qué hacer, me sumerjo en una depresión. Sin embargo, cuando los demás tienen un reconocimiento sobre mí, me hacen sentir mucho mejor. Pero busco desmedidamente el reconocimiento, de tal manera que esto provoca que esté sobre las otras personas, o inclusive el hecho de sentirme más me hace pisotear la dignidad de los demás, reaccionar de una manera inclusive, ¿verdad?, precisamente soberbia, de una manera que no es tan conveniente de tratar a los demás. Y para poder combatir a la soberbia debemos de aplicar ¿qué virtud? La humildad. La humildad, que de algún modo es la que nos apertura a todas las virtudes. La humildad es la que nos hace reconocer lo que somos simplemente, delante de Dios y delante de los demás, pero que provoca de alguna manera no sentir tristeza por no tener el reconocimiento de los demás, sino de ser grande en ese sentido, porque reconozco lo que soy y las capacidades también que tengo de poder llegar a ser algo mucho más, ¿verdad?, con la gracia de Dios. Otro pecado capital que se me estaba pasando es el de la avaricia, ¿verdad? Con mucha frecuencia este pecado es el que constantemente está carcomiendo la realidad de muchos hombres y mujeres, el tratar de poseer también desmedidamente, ¿verdad?, bienes, de adquirir una economía que no importa los medios, no importa cómo lo consiga, lo interesante o lo importante es obtener. Pero no solamente la avaricia es el de poseer desmedidamente o el de buscar las riquezas de una manera desmedida, sino también inclusive el de ser de algún modo no generosos delante de los demás. Porque podemos tener y provocar en nuestro interior la búsqueda del bien hacia los demás, tratando de ser caritativos, tratando de salir de nuestro propio yo y dar a los demás un poco de lo que yo tengo. Pero no, como mi deseo por tratar de ser o de tener más que los demás, ¿verdad?, provoca que me encierre en sí mismo, que no dé algo de mí, ni siquiera de mi tiempo, no solamente hablar de la parte económica, sino también inclusive de mi tiempo, no disponerlo a los demás. Y en ese sentido, ¿verdad?, inclusive nos cierra a un amor propio y a no considerar a los demás. Y finalmente la virtud, la generosidad. La virtud que debemos aplicar sobre la avaricia es la generosidad, el dar de lo que tengo, no solo de mi dinero, de mi economía, sino inclusive mi tiempo, ¿verdad? Gastar un poco de mi tiempo, sobre todo con aquellos que me aman, con aquellos que sé me han hecho el bien. La pereza es el siguiente pecado. De esto, ¿verdad? Muchos sabemos cuántas veces por este pecado no hemos llegado a realizar tantas cosas que nos habíamos planteado en un cierto momento y que finalmente pues simplemente las dejamos para otro momento.
y nos incapacita, ¿verdad?, para poder hacer el bien a los demás. ¿Por qué? Porque estamos simplemente allí, arrojados, ¿verdad?, tal vez en la cama, o sin hacer absolutamente nada, y eso no nos trae pues ningún bien. Somos capaces inclusive de procrastinar muchas cosas, ¿no? Cosas que iniciamos, pero al final por la pereza, ¿verdad?, allí las dejamos sin terminar. Ahí podríamos preguntarnos, ¿verdad?, cuántas veces o cuántas cosas he iniciado en mi vida, y preguntar qué tanto las hemos llevado a su realización, porque muchas de ellas las dejamos allí, ¿verdad?, pausadas. Esa lleva a mucho pecado de ilusión. Claro, porque nos lleva a ser inactivos en la caridad, como decía. Nos lleva a no tener una vida de actividad continua. Y eso nos pasa a veces en los grupos parroquiales, A veces estamos tan cómodos con lo que nos dan. Yo recuerdo cuando les proponía la milicia y la Inmaculada que se atrevieran ya a dar de alguna manera temas, ¿verdad?, o compartir temas con los demás, que me dijeron: no, es que los demás no hacen caso, es que no le toman importancia, tantas cosas, tantos argumentos que utilizaron, pero más bien es por pereza, porque no se atreven a hacer el bien a los demás y dar un poco de su tiempo, gastarlo. Prefieren estar más cómodos, ¿verdad?, recibiendo que dando. Y de alguna manera, para poder contrarrestar este pecado, tenemos que aplicar la diligencia, el continuamente estar activos. Y finalmente la ira, ¿verdad?, la ira, que es la que constantemente también se manifiesta en nuestras vidas. Por no tener la capacidad de escucha a la otra persona, reaccionamos de una manera colérica, de tal manera que abofeteamos a aquel que está hablando con nosotros. Y no somos capaces de poner un poco de atención sobre lo que está diciendo, porque tal vez no tenemos esta capacidad, como he dicho, de escucha. Y ante este pecado, lo que tenemos que aplicar, o la virtud que tenemos que aplicar, es la virtud de la paciencia, ¿verdad? Pero tratar de aplicarla de una manera verdadera, porque con mucha frecuencia pedimos a Dios que nos dé paciencia. Ay, Señor, dame paciencia, Señor, pero continuamente Dios nos envía las ocasiones como para practicar la paciencia, y ¿qué hacemos? Nos encolerizamos, ¿sí? Y finalmente rompemos, ¿verdad?, con eso que Dios nos está dando. Entonces, tratemos de pedirle al Señor paciencia, pero también de practicarla. Hoy tenemos que descubrir entonces que hemos vivido momentos de grandes obscuridades que nos llevan a experimentar noches muy oscuras en nuestras vidas, como lo dirá San Juan de la Cruz, y viviendo de alguna manera ciertas desolaciones, tristezas que nos llevan a pensar que entonces ya no tengo remedio y ya no hay razón para poder caminar, porque me doy cuenta de que soy muy frágil, de que no puedo. Más bien debemos de procurar de reconocer nuestro pecado, de reconocer nuestra falta y ponernos en marcha, trabajar sobre ese pecado para tratar de salir de esa situación tan complicada y por tanto de la tristeza. Por eso hoy debemos exclamar a Dios durante nuestra meditación el Salmo 50. Durante todos estos días tratar de meditar sobre el Salmo 50, donde diremos a Dios: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pero borrar mi culpa, lavar mi pecado, implica también reconocer esta falta que hay en mí y la necesidad de la gracia de Dios para poderla combatir. Es cierto que existen las virtudes, es cierto que existen esta capacidad de bien en nosotros, pero necesitamos ese poquito de gracia, que es realmente el todo, ¿verdad?, de Dios sobre nosotros.
Y en ese sentido nos damos cuenta de que sí, Dios nos ayuda, pero también se requiere de nuestra apertura, porque la gracia de Dios, si la encuentra, por ejemplo, con este vaso, ¿verdad? Muchos han utilizado ese ejemplo. Un vaso que está lleno, pero supongamos que esté vacío y está dispuesto a ser llenado, ¿verdad? Con cualquier líquido o con cualquier cosa. Pero si este vaso de agua se cierra, se tapa, ¿qué sucede con la gracia? Simplemente no llega. Y no porque Dios no quiera, sino porque simplemente yo estoy obstaculizando que la gracia de Dios llegue sobre mí desde mi cerrazón. Por eso hoy debemos de procurar decirle al Señor: Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco lo que soy, y no caer solamente en el ser sinvergüenzas, ¿verdad?, delante de Dios, y decirle: Señor, reconozco. Pues eso Dios ya lo sabe también, que eres pecador, que eres pecadora, o que somos pecadores. Lo que Dios quiere es que actuemos en consecuencia, que no nos quedemos solamente en esa realidad de pecado, sino que tratemos de sobresalir con su gracia para darle a Él la victoria. El pecado entonces contra el plan de Dios es el que me separa del amor de mis hermanos. No solo me separa del amor de Dios, decíamos, sino también de mis hermanos. El pecado nos lleva a experimentar muerte y transmitir u ocasionar muerte en los demás. Y para ello les invito a que meditemos el libro del Génesis en el capítulo 4, versos del 1 al 16. Génesis 1, capítulo 4, versos del 1 al 16. Es una cita bíblica muy conocida por nosotros, ¿verdad? Caín y Abel. Dice la palabra de Dios: conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó. Y Caín se irritó de gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en esta tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén.
Palabra de Dios. Fíjense cómo descubrimos aquí cuando existe precisamente la envidia, cuando existe la soberbia, cuando descubrimos resentimientos en nuestros corazones, somos capaces de llevar a la muerte a nuestro prójimo. Y este pecado de hecho es conocido como el fratricidio, el primer fratricidio, ¿verdad? El primer atentado contra la vida del hermano, el llevarlo a la muerte. Y ¿cuántas veces nosotros pensamos que muerte inclusive es, o llevar a la muerte a alguien, es solamente con un arma, ¿verdad?, de fuego o un arma punzocortante, cuando en realidad el mismo Jesús nos dice, ¿verdad?, que inclusive aquel que critica o aquel que odia a su hermano es ya un homicida. Esto lo encontramos en Juan 3:14. Todo el que odia a su hermano es un homicida. Por eso preguntémonos hoy y durante estos días, ¿cuánto odio y resentimiento hay en mi corazón? ¿Contra quiénes? Y descubrir que en ese sentido estamos llevando a la muerte a nuestros hermanos con ¿verdad?, este sentimiento que nosotros tenemos, porque por el odio, por el resentimiento, por este coraje que sentimos contra una persona, bloqueamos nuestra relación con él, lo ignoramos, somos capaces inclusive de no solamente ignorarlo, sino de hacerle el mal, de inventar chismes sobre él, sobre ella, etc. El no saber manejar nuestros sentimientos y nuestras heridas, nuestros impulsos, nos pueden llevar precisamente a darle muerte a nuestros hermanos. Y la palabra de Dios constantemente nos invita de alguna manera a amar constantemente a nuestros enemigos, al que nos hace mal, al que nos hace un daño, y no actuar como lo hace Caín, ¿verdad?, que se encoleriza porque no fue mirado con gratitud tal vez lo que él estaba realizando, y es capaz de llevar a la muerte a su hermano. Y luego Dios le pregunta, ¿verdad?, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué responde él? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como que tratando, ¿verdad?, de evadir la pregunta. Pero también el Señor hoy nos dice, sobre todo con aquellos que nos han hecho el mal, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, eres el guardián de tu hermano. Eres el que constantemente debes estar cercano a él, aunque te haya hecho un daño, aunque te haya provocado un mal, tratar de amarlo, no porque seamos amantes del sufrimiento, sino porque sabemos que es un beneficio en primer lugar para mí, que me hace no tener, ¿verdad?, estas ataduras interiores que me lleven al detrimento de mi propia felicidad, pero también que me provocarán un pecado interior, el pecado del odiar a mi hermano, de la soberbia. Por eso hoy debemos de decirle al Señor, Señor, hoy quiero que provoques en mi interior amor a mi prójimo, pero sobre todo a aquel que me ha hecho daño, aquel con el que constantemente estoy guerreando, aquel con el que constantemente estoy conflictuando mi vida. Enséñame a perdonarlo, enséñame a amarlo. Y en ese sentido les invito también a que por allí descubran, ¿verdad?, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versos del 23 al 24. Mateo 5, 23, 24. También es muy conocido tal vez por nosotros, ¿verdad?, este texto bíblico que habla acerca de un hombre que tiene de alguna manera un resentimiento o un sentimiento negativo en su corazón contra su hermano, contra el prójimo, y va al altar de Dios a presentar ¿qué? Su ofrenda. ¿Y qué le dice el Señor? Si tu hermano, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda
ve con él y reconcíliate. Si tienes algo en contra de él, ¿sí? No, si dice si tu hermano tiene algo en contra de ti. A veces reaccionamos, ¿verdad?, de esa manera. Si yo le hice algo, entonces sí tengo el deber de ir a pedir perdón. Pero si yo no fui el causante de este disgusto, de esta desaveniencia, ¿por qué tengo que ir yo? El Señor nos invita de alguna manera a tomar la iniciativa en la búsqueda del perdón y en la manifestación del amor. Por eso debemos de dejar a sí mismo nuestra ofrenda. Ir primero a reconciliarme con aquel que yo sé que tiene algo en contra de mí. Perdonarlo, fíjense, perdonarlo. Es muy difícil de por sí perdonar, y sobre todo perdonar algo que yo no hice. ¿Cómo voy a pedir perdón? ¿Cómo voy a perdonar, verdad, algo que yo no hice? Eso es inconcebible. Pero el Señor nos invita a que provoquemos el estar libres interiormente nosotros, pero también darle la reconciliación en el alma a la otra persona. Por eso mediten sobre todo en esta palabra de Dios, en este texto bíblico que nos llama siempre a que tomemos la iniciativa en el amor. Que no haya abismos, distancias. Claro, que no haya estos resentimientos, porque al final de cuentas nuestra vida como cristiano debe estar manifestada siempre en el amor, y en eso dirá, por ejemplo, San Juan de la Cruz, ¿no? Al final de nuestros días seremos examinados en el amor, en solo el amor. Por eso hoy preguntémonos qué tanto estamos amando en nuestras relaciones interpersonales, frente a tu realidad conyugal, frente a tu realidad familiar, laboral, de amistades. ¿Cómo estás, verdad, relacionándote con ellas con amor? ¿O hay por allí con alguien con el que has tenido algún conflicto, alguna dificultad, y entonces esto te provoca ciertos sentimientos contrarios a la bondad que debería existir en tu corazón, y esto fractura tu felicidad porque constantemente estás peleando ya ni siquiera con la otra persona, contigo mismo? La otra persona tal vez te hirió y ya no se acuerda más de lo que te hizo, pero tú sigues con ese dolor, con esa herida en tu corazón, y sigues lastimándote a ti mismo, cuando la otra persona ya se olvidó tal vez de lo que hizo. Por eso es necesario pedir perdón. Pues supliquémosle a Dios que nos conceda de su gracia, de su amor, y tratemos de buscar siempre la reconciliación frente a los demás, pero tratemos primeramente de perdonarnos a nosotros mismos, porque el ubicar nuestro pecado es también abrazarme a mí, tener cierto consuelo sobre mí mismo y de tener una autocompasión, no para llevarme a sumergirme a un momento de nostalgia profunda o de lastimarse, ¿cierto? Sino tratar de descubrir y de no victimizarse, sino más bien de descubrir que, descubriendo mi pecado, tengo la posibilidad de tener misericordia conmigo mismo, de perdonarme a mí mismo y de decirme a mí, te perdono, porque tal vez he tenido sentimientos escondidos o que no he querido resolver, no he querido perdonar, y que te sigo lastimándote, me sigo lastimando, ¿verdad? Por eso pidámosle a Dios que nos conceda de esta gracia. Padre, yo resumo esta enseñanza de Juan de la Cruz, y que yo creo que Dios no nos va a preguntar cuántas misas y cuántos rosarios, a cuántas misas o cuántos rosarios asistimos, sino cuánto amaste y serviste. Claro, y de hecho, como decíamos, revisando un poquito acerca de estos pecados capitales, cuando estamos sumergidos en la pereza, sobre todo, ¿verdad? Descubrimos que estamos de alguna manera dándole cabida a la no actividad, y por tanto estamos atentando contra un bien que Dios nos ha dado en nuestras vidas, de vivir inmersos en la verdad y tratando de hacer la caridad a los demás. Y es cierto, ¿verdad? Al final de cuentas, Dios nos va a juzgar en el amor, como dice San Juan de la Cruz, pero no es en realidad que no te pregunte, ¿verdad?
obviamente, sobre cuántos rosarios hiciste, pero ¿lo hiciste con amor o por compromiso? En tu matrimonio, ¿cómo has vivido este matrimonio? En tu vida familiar, ¿cómo lo has vivido? ¿Has vivido con amor? ¿Has vivido perdonando o sigues sujeto a estas cosas que lo único que provocan en ti es malestar? Entonces tratemos más bien de vivir siempre sumergidos en la gracia de Dios, descubriendo precisamente que somos capaces de amar, porque Dios nos ha dado esa capacidad, ya la tenemos, solo hay que desarrollarla. Dios ya nos ha dado todas estas capacidades que están intrínsecamente en nosotros, pero debemos ahora de asumirlas y ponerlas en práctica. Y el pecado nos incapacita, el pecado nos inmoviliza a hacer el bien. Y sobre todo cuando tenemos este acto soberbio de reconocer, pero aún así no hacer nada por nosotros mismos. Por eso, durante esta semana, ojalá que podamos meditar sobre nuestros pecados, ubicar de dónde vienen ellos, para poder así, como decía, ¿verdad?, tomar al toro por los cuernos y no dejarnos embestir por el pecado, sino hacer a un lado esas situaciones, ¿verdad? Y tratar de vivir siempre sumergidos en la gracia de Dios. Por eso es importante, a mí me parece interesante el hecho de que hemos empezado este caminar ya hace unas semanas, ¿verdad?, en que debemos de aplicar estas cosas de alguna manera a nuestra vida diaria. Si no lo estás aplicando a tu vida, pues qué pena, ¿verdad? Qué pena. Y no porque por lo que yo diga, sino por lo que la palabra de Dios en sí misma diga, porque hemos dicho al principio, ¿verdad? No es realmente importante lo que diga su servidor, sino lo que dice en sí misma la palabra de Dios y que ilumina mi realidad para poderla experimentar de una manera más acorde a su voluntad. Por eso es necesario sentarnos, hacer ciertos silencios en nuestras vidas, en medio de nuestra realidad catastrófica, llenas de ruidos, llenos de ocupaciones, sacar un momento para Dios y para mí, para que estando delante de Él pueda descubrir que Dios en medio de mi realidad, ¿verdad?, inclusive preguntarse qué tanto he vivido el amor de Dios en medio de mi realidad, en el trabajo, con la familia, en mis quehaceres, etcétera. ¿Qué tanto he vivido el perdón? ¿Qué tanto he descubierto que me airo con facilidad, que vivo poco la virtud de la paciencia? ¿Cuándo es que realmente parecería que se me activa, ¿verdad?, la cólera y exploto y arremeto contra todos? ¿Cuándo es ese momento? Para poder decir, ya ubiqué cuál es el problema, cuál es la circunstancia que siempre me provoca estar mal y explotar contra los demás y herir a los demás. Ahora mi propósito es tratar de que, descubriendo o habiendo descubierto lo que me lleva a estar encolerizado, tratar de manejar, ¿verdad?, mi personalidad, tratar de buscar de desarraigar estas reacciones, ¿verdad?, que me hacen lastimar a los demás, y no solamente decir, bueno, ya lo reconozco, pero no hago nada, no. Tratar, porque eso también, ¿verdad?, es más bien tratar, es hacer el mínimo esfuerzo, o ni el mínimo esfuerzo hacer. Entonces constantemente debemos de pedir la gracia de Dios, su iluminación, su santa operación en nuestro corazón, para que así empecemos a asumir nuestras vidas, para que asumiéndola podamos redimirla frente a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.